Actualmente vivimos en una época cuando no se toma mucho en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios. No en todo lugar, pero en muchos lugares no se la toma tanto en cuenta. Debemos estudiar las Escrituras y ver qué nos enseñan realmente a los pastores en primer lugar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a los que tenemos la responsabilidad de pastorear las ovejas del Señor? Y también qué enseña la palabra de Dios a las ovejas del Señor, no nuestras. ¿Qué enseña la palabra acerca de las ovejas de Cristo? Cuando decimos oveja no estamos subestimando ni comparándola con un animal. La palabra de Dios dice que somos sus ovejas, en el sentido de que somos frágiles, somos débiles, necesitamos que alguien nos guíe en la vida, y el buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que muchas gracias, hermanos, por esa celebración del Día del Pastor. Hoy veremos las actitudes que el Señor Jesús espera de los pastores. ¿Qué actitudes espera el Señor Jesús de los que somos pastores? ¿Y qué espera de sus ovejas? ¿Esperará algo? Ya lo veremos. ¿Qué actitudes espera de las ovejas hacia sus pastores humanos? ¿Será que espera algo? Aclaremos que los líderes de los distintos ministerios, los líderes de cada ministerio, aunque no los llamemos habitualmente pastores, pero ellos también están en la práctica pastoral, porque cada líder, no sé si cada líder tomó conciencia que aunque no lo llamemos pastores, está pastoreando. Por ejemplo, la directora de la escuela bíblica pastorea a sus maestras. Las maestras pastorean a sus alumnos, los visita, ve cómo están, y así ocurre en cada ministerio. Esto no me libra a mí de la responsabilidad de pastorear a las maestras y a los alumnos, pero así es, un cuerpo. Si yo tuviera que ver los pormenores de cada necesidad, lo más probable es que yo no lo pueda hacer solo. Entonces esta mañana vamos a hablar de los pastores y de los líderes que también fungen como pastores. Tal vez nunca lo pensaste, pero sos un pastor o una pastora del líder que tenés a tu cargo. En la práctica esas tareas son pastorales, o a lo mejor a partir de ahora comienzan a ser funciones pastorales en el liderazgo. Y vamos a ver en primer lugar actitudes de los pastores hacia las ovejas de Cristo. Actitudes de los pastores hacia las ovejas de Cristo. ¿Qué espera el Señor, el buen pastor, de los que somos pastores de las ovejas de Él? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Voy a usar la Reina Valera 60 en esta oportunidad. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesucristo tiene una corona de gloria para todos los que pastorean sus ovejas. Llámese pastor o llámese líder que cuida de los que están bajo su cuidado. Nadie trabaja para recibir trofeos ni galardones, sino por una vocación, por amar al Señor. Pero yo te puedo asegurar por la palabra que Jesús ve lo que haces, lo que hago, lo que hacemos, y Dios tiene recompensa para todo aquel que cuida de las ovejitas del Señor. Bíblicamente la palabra ancianos no quiere decir viejito,
No. Anciano quiere decir líder, quiere decir pastor, pastores. Así que cuando Pedro dice yo anciano, está diciendo yo pastor. Así que ancianos y pastores significan lo mismo. Dice el apóstol Pedro en el versículo 1 del pasaje que dimos lectura: ruego a los ancianos, o a los pastores, o a los líderes que pastorean, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y a continuación habla de las actitudes que deben tener los pastores hacia las ovejas de Cristo. O sea, ¿qué espera Jesús de mí? ¿Qué espera Jesús de cada líder que tiene a su cargo ovejitas del Señor, que cuidarlas, que ministrarlas, de alimentarlas? 1, deben alimentar al rebaño del Señor. Eso es 1. No es cuestión de entretener a la gente. Debe alimentarla con la palabra, una palabra bien trazada, bien interpretada, una palabra que realmente edifica. Esto significa enseñar la sana doctrina a las ovejas del Señor, velando por su estado espiritual y haciendo todo lo posible para que sean fieles a Jesús. Fieles a Jesús. Y te puedo asegurar que es una tarea muy difícil. Humanamente es imposible. Si no estuviera la ayuda del Espíritu Santo, uno de lejos puede decir, mira qué fácil. Hubo alguien que hace poco me dice, yo no puedo ser pastor. No puedo ser pastora, me dijo, no es de la iglesia. ¿Qué hay que tener para ser pastor? Primero, un llamado. Sin ese llamado no se puede ser. Y si uno estudia teología, vos podés ser un doctor o una doctora en teología, pero si no tenés llamado, vas a tener el título colgado en la pared y no vas a poder ejercer porque hay pruebas, hay dificultades, hay problemas, hay cosas que te superan. Pero cuando uno tiene un llamado de Dios, uno no puede resistir ese llamado y van a pasar las 1001, pero uno sigue adelante, sigue adelante. Hay días de gozo, días de victoria, pero hay días de llanto, que nadie se entera. Uno está en la habitación a veces de rodillas, llorando, con dolor, con sufrimiento, por las ovejitas del Señor, porque por ahí algunas se portan mal, por ahí algunas se apartan, por ahí algunos están en riesgo de quedar fuera del redil. Es una tarea, y yo no me estoy describiendo como un mártir ni una víctima, pero el que cuidó persona se da cuenta que esto es verdad. Yo si hubiese sabido esto, yo disparé, nunca quise ser pastor, pero el Señor fue tan perseverante conmigo que me convenció, pero no me dijo cómo era, me empezó a mostrar de a poco, y después la realidad, oh sorpresa, si yo hubiese sabido, trágame tierra. Pero hermano, es la tarea más apasionante, a pesar de ser difícil, porque yo provengo de la ganadería, mi padre era ganadero, teníamos vacunos, equinos, ovinos, pero te puedo asegurar que cuidar ovejas, los animalitos, es más fácil. Lo pones en un chiquero, en un potrero, y cuidás que no se escapen. Pero con las personas no se puede hacer eso. Las personas tienen libre voluntad, se pueden enojar, te pueden acusar, te pueden malinterpretar. Así que el deber de alimentar del rebaño del Señor. Esto significa enseñar, como dije, la sana doctrina, haciendo todo lo posible para que sean fieles a Jesús. El apóstol, en la primera parte del versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es la congregación, la feligresía. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. 2, deben cuidar de la congregación o del ministerio a su cargo en el caso de un líder. Por primera vez los líderes dicen, no había pensado que yo también hago funciones pastorales. Bueno, no te asustes. Pero en realidad eso es un líder, no es solamente atender, sino velar por los que están a su cargo. Como dije hoy, lo reitero, esto no me exime a mí, pero si tiene un líder, es su pastor inmediato
o su pastora inmediata, de ver qué pasa. Y cuando el problema le sobrepasa, me ocurrió, me va a seguir ocurriendo, viene un líder o una líder y dice, pastor, esto me supera, ¿qué podemos hacer? Tengo este problema. Y ahí nos unimos al Señor y Él nos da siempre la salida. Así que deben cuidar de la congregación o del ministerio a su cargo, no por obligación, sino con buena disposición, Y tengamos en cuenta que somos seres humanos, no somos mejores que ustedes, somos con tanta falencia, limitaciones que cualquier otra oveja. Somos ovejas también. Eso significa que deben hacerlo como un servicio a Dios con alegría. No somos siervos de la iglesia, somos siervos de Dios. Somos siervos, nosotros somos parte de la iglesia. En la segunda parte del versículo 2 dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por obligación. Si es por obligación, debemos renunciar. 3, deben hacerlo no por ganar deshonestamente, sino con buen ánimo. Y alguien dirá, pero ¿y será que alguien trabaja por dinero? El mundo está así. En este momento hay muchos pastores, incluso nos pasó a nosotros, que cuando enviaron chicos, muchachos, al seminario nuestro de teología, le preguntaron a los padres, ¿por qué viene su hijo a estudiar? Bueno, dice, no conseguía trabajo. Entonces lo mandé a estudiar al seminario, a ver si consigue un trabajo como pastor. Nada tan equivocado. Conozco algunos que se recibieron de bachiller teológico, otros se recibieron de licenciado en teología, y encontré uno, y esto que le voy a decir, no lo digo como burla, sino con mucho dolor. Una vez lo encontré a uno que se graduó en un seminario teológico nuestro, y estaba vendiendo sandía a la vera de la ruta. Y no es degradante vender sandía, pero habiendo tantas miles de almas que necesitan de pastores, él no tuvo llamado, entonces terminó, tenía su título, lo colgó y se fue a vender sandía. Está bien, no hubiese estudiado, hubiese dejado el lugar para otro. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. 3, deben hacerlo no por ganar deshonestamente, sino con buen ánimo. Y hay en este momento en el mundo personas que ocupan el púlpito para poner dinero. Dios me dice que acá hay 10 personas que tienen que poner $1,000. Eso lo vemos en la televisión. Eso lo vemos en internet. Que Dios nos libre. Nosotros no estamos para rematar la iglesia ni pedir dinero. Estamos para enseñar que si uno es agradecido con Dios, uno debe ofrendar y diezmar, pero esa es una decisión tuya para con el Señor. Pero no estamos para decir, poné $1,000 y Dios te va a prosperar en tu negocio. Con Dios no podemos hacer ese tipo de especulaciones. Así que no por ganancia deshonesta. Y también hay pastores entre comillas, que son grandes terratenientes, son grandes empresarios que tienen fortuna. ¿Y de dónde salió? De la lanita de sus ovejitas. Entonces, hoy se ha hecho de la iglesia un comercio, no en todos lados, que Dios nos libre. Pretendemos ser una iglesia bíblica donde enseñamos lo correcto. Dios te va a dar todo de gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Dios no te cobra para bendecirte. Dios no te cobra para sanarte. Pero uno no podría ser indiferente. Uno tiene que ofrendar, tiene que diezmar. Incluso al que diezma, Dios dice, probadme ahora en esto y van a ver si yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y todos ustedes, los que diezman con fidelidad, saben que esto es así. Y también vemos los resultados. El adelanto edilicio, todo lo que estamos haciendo, gracias a tu fidelidad. Esto no significa, como dije, no recibir ayuda. Yo trabajé 11 años de pastor y también era bancario. Y pastoreaba 2 iglesias y el banco. Los que son bancarios saben que a veces hay que estar bien temprano, salir a las 2, las 3 de la tarde
Y yo trabajaba en la parte de la tesorería los últimos años y si no me daba la caja tenía que volver y estar ahí a amanecer hasta que encuentre la diferencia, porque si faltaba plata tenía que yo pagar de mi bolsillo y si me sobraba plata tenía que ser para el banco. Y al atardecer salir en bicicleta, bueno, tenía auto en esa época, y salíamos en bicicleta. En un lado la guitarra, en el otro lado un bolso con himnarios, con Biblias, Nuevo Testamento. Atrás iba Nidia en lo que la bicicleta tiene, iba sentadita ahí. Y en el manubrio de la bicicleta, un asientito, iba nuestra hijita ahí, la familia pastoral, a visitar, a hacer culto. Así que yo era multiuso. Tocaba la guitarra, cantaba, predicaba, hacía todo. Por eso ahora yo creo que eso no está bien, hay que repartir la tarea. Pero así iniciamos. Y nosotros iniciamos nuestro ministerio pastoral en una habitación llena de calabazas. Nos prestaron ahí, arrinconamos las calabazas en una esquina y ahí empezamos nuestro primer culto. Y después en poco tiempo fuimos y no estaba nadie, nos cerraron la puerta. Así que fuimos a hacer en un patio al aire libre, en invierno era bastante frío y en verano bastante caluroso. Después el Señor nos fue prosperando, nos dio templo, se formó un hermoso templo, gente muy humilde, sin dinero, pero Dios le prosperó. No me animaba a enseñarle a diezmar, pero el Señor me reprendió y me dijo, tenés que enseñarle lo que enseña mi palabra. Y cuando le enseñé, prosperaron todos, tuvieron casa, bienestar, todo. Dios cumple su palabra, hermano. Dios cumple su palabra. Ahora, yo pensaba pasarme así la vida pastoral. Yo dije, yo nunca jamás había recibido ayuda de la iglesia. Yo no preciso. Fue una altivez de mi parte. El Señor me sacudió la estantería hasta que me pidió que yo renuncie al banco, es una historia larga, y entonces no me quedó otra que vivir de lo que me da la obra del Señor. Pero en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No está hablando de los bueyes, está comparando que al buey que trilla, al buey que trabaja, hay que sacarle el bozal, ¿no es cierto? Y digno es el obrero de su salario. Los obreros que están a tiempo completo. Yo era un pastor a part-time, hasta que me hice full-time, a tiempo completo, ¿no es cierto? Y el Señor nunca me hizo faltar. 4, los pastores o líderes pastores deben ser ejemplos de la congregación, porque la congregación se fija, no solo lo que hablamos, sino lo que hacemos. Y tengamos cuidado porque nos miran con lupa, tan atentos, qué hacemos, qué decimos, qué actitudes tenemos. Algunos para condenarnos y otros para aprender. Así que tenemos que ser buenos ejemplos. Así que deben ser ejemplos de la congregación o del ministerio a su cargo, sin autoritarismo sobre ella. Nada de golpear el púlpito y decir, acá mando yo. No, acá manda el Señor. ¿No es cierto? Y nosotros somos sirvientes del Señor. En el versículo 3 del pasaje básico leemos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estamos hablando de las condiciones que Dios espera de los que pastoreamos. Los pastores a tiempo completo o los líderes que son pastores sin saberlo y se están enterando esta mañana que son pastores a part-time. Part-time quiere decir a medio tiempo porque también tienen sus trabajos seculares. No teniendo señorío, no haciendo autoritarismo. 5, deben recordar que si hacen bien su tarea, los pastores, serán recompensados por el Señor. En el versículo 4 leemos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué hermosura! El Señor va a recompensar o va a recompensar tu tarea de todo el esfuerzo o las lágrimas que derramaste por cuidar a las ovejas del Señor. Ustedes no son mis ovejas, ustedes son las ovejas del Señor y yo también soy oveja del Señor. Bien, hasta aquí me referí a lo que Dios espera de los pastores. En segundo lugar, ahora vamos a ver qué actitudes espera Dios de las ovejas de Cristo hacia sus pastores y líderes.
¿Será que espera algo? Porque por ahí hay alguien que dice, yo no le rindo cuenta a nadie. Yo me arreglo con Dios, y Dios me dice esto, yo lo hago. Y el pastor, no, pastor, yo con Dios oro y Dios me da indicaciones y eso hago. Me voy donde creo que Dios me indica o que yo lo decido. Está equivocado, no conoce la palabra. Porque Dios estableció pastores humanos. O si no, Dios no lo hubiese establecido. Dios se dijo, bueno, cada uno arréglese directamente con el cielo. Que no haya congregaciones, que cada uno busque el pastoreo del Señor Jesús. Y en verdad el Señor Jesús pastorea sus ovejas a través de sus pastores. Pastores siervos. Así que actitudes de las ovejas de Cristo hacia sus pastores o hacia sus líderes. Así como el Señor espera que los pastores y líderes de sus ovejas tengan las actitudes apropiadas, también espera de sus ovejas que tengan las actitudes necesarias hacia sus pastores y líderes. Pero a partir de ahora yo te voy a pedir que te sientes bien y hacete figuradamente como que estás en un auto y ponete el cinturón. Porque a lo mejor se balancea un poquito el vehículo. Entonces tenés que ponerte el cinturón, o cuando vas por despegar el avión, la azafata te dice que ponga el cinturón. Después, cuando ya el avión toma vuelo y está tranquila, vos podés desabrocharte el cinturón. Así que abrochate el cinturón. Esto no es un palo, no es una acusación, es lo que Dios enseña en su palabra. Así que hablamos brevemente lo que Dios espera de los pastores y ahora de lo que espera de las ovejas hacia sus pastores humanos. En Hebreos, capítulo 13, versículo 17, el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Se escucha bien hasta ahora? Bueno, vamos a descifrar qué quiere decir esto. 1. Deben obedecer y sujetarse a sus pastores. ¿Sujetarse? Yo solamente a Dios me sujeto. Bueno, está muy bien, pero ahora es Dios el que te dice, yo organicé mi iglesia para que te sujete a los pastores que puse para que te cuiden. Yo te cuido desde el cielo, pero en la tierra yo nombré pastores para que te cuiden. Ellos no se les ocurrió por su cuenta como un trabajito más. Les costó mucho dejar, tal vez. A mí me costó muchísimo dejar mi trabajo secular, mi bienestar y todo lo que tenía en mi vida ya. Yo dije, yo toda la vida voy a ser pastora part-time. Yo voy a vivir del banco, voy a pastorear. Y el Señor seguramente habrá pensado, vos no vas a pensar eso, pero yo tengo otros planes. Y no crean que fui ¡heme aquí, Señor! Cuenta conmigo. No, luché, lloré como 3 años y medio. Yo ya era pastor, 11 años, pero para dejar banco, dejar casa, dejar todo y decir a donde me mande, Señor. Así que yo hice esa parte y no soy un héroe por eso, traté de ser obediente. Así que ahí dice que deben obedecer y sujetarse a sus pastores o líderes. En la primera parte del versículo 17 leemos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecer y sujetarse significa reconocer la autoridad que recibieron del Señor. Ahí está el punto. Obedecer la autoridad que el Señor delegó en sus pastores que recibieron de Él y no conducirse en la vida cristiana como si no tuviesen pastor o líder. Yo me muevo en la vida, yo soy libre en Cristo. Me voy acá, me voy allá, hago lo que quiero, tengo cualquier iniciativa. Obviamente que yo no te voy a prohibir que hagas esto o lo otro, pero sí, te puedo acompañar, te puedo orar. Y cuando salís de vacaciones o te vas de un viaje, no es que yo te quiera impedir, pero qué lindo sería si me decís, pastor, yo me voy de viaje, por favor, vele por mi viaje, que Dios me cuide. En una casa bien organizada, vamos a suponer de 5 integrantes. Y Pedrito, ¿dónde se fue? No sé.
¿Te dijo? No, a mí no me dijo. No, no me dijo. Desapareció. Y le empiezan a llamar con WhatsApp y qué sé yo. Sí, acá estoy en Buenos Aires. Ah, pero ¿qué pasó? ¿No me avisaste? Yo no pido permiso a nadie. No, hijo, no era para pedir permiso, era para yo velar a ver si no te está pasando algo. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? Por eso también un pastor cuando va a viajar es bueno que diga, yo estoy por viajar, si no me ven, me estoy por ahí a hacer cosas. En una familia bien organizada hay comunicación. Así que deben obedecer y sujetarse a sus pastores. Sujetarse o a su líder, especialmente cuando son miembros de la iglesia. Porque hay queridos hermanos que nos visitan, que están, pero todavía no se hicieron miembros, pero a partir de que sos miembro, Dios pide que el miembro de iglesia esté en obediencia y sujeción a su pastor, a sus pastores. 2, deben permitir que sus pastores o líderes velen por ellos. Velen por ellos. En el mismo texto leemos, porque ellos velan por vuestras almas. Velar significa estar atento a lo que les pasa. Pero si un miembro de la iglesia se conduce totalmente independiente, no tomando en cuenta que tiene pastores y líderes, ¿cómo podría velar sus pastores y líderes por ellos? Ahí está el punto. Y hay veces uno puede tomar decisiones caprichosas, y hay veces que un pastor dice, mira, capaz que no te convenga, probablemente, pero ¿por qué? Dios ya me dijo eso. Y Dios no se contradice. Y generalmente un pastor caminó más tiempo con el Señor que un feligres. Ya anduvo bastante tiempo. Hay pastores que caminaron más tiempo con el Señor. Yo llevo caminando hasta ahora 48 años. Muchos de ustedes no habían nacido todavía, porque en esta iglesia son todos de 30 años para abajo. ¿Hay alguno que supera los 30 años? Bueno, generalmente un pastor sabe los peligros que se ciernen sobre las ovejas. Y por ahí uno dice, este pastor tiene sus ideas. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo. ¿Y será que le dijo Dios? ¿Vieron ahora los semáforos cómo juegan a la engañifa? Prende verde, prende rojo y titila, andan mal los semáforos de resistencia. ¿Vieron? Abajo, amarillo, rojo, azul casi dije. Y vos no sabés si te dice que avance o no. Esto ocurre en la vida espiritual. Hay veces que uno cree que la decisión que está tomando es la mejor. ¿Y no le consultaste al pastor? Sí, le consulté, pero yo ya decidí, ya oré a Dios y Dios me dijo. Y Dios puso pastores para compartir. ¿Qué debe hacer un pastor? Un pastor misericordioso no le condena, no le hace, pero después se lamenta porque dice, mirá lo que le pasó, mirá lo que pasa. Entonces, velar significa estar atento a lo que le pasa para que un miembro de la iglesia se vaya por buen camino. 3, deben tomar en cuenta, estamos hablando de las ovejas y a los pastores, deben tomar en cuenta que sus pastores y líderes deben dar cuenta al Señor. El Señor un día me va a preguntar, y Juancito, y Marita, y Pedrito, yo le voy a decir, fue un hermano obediente, fiel. Y cuando llegamos a fulanito, ay Señor, no sabe Señor lo que lloré por él o por ella. También leemos en el texto como quienes han de dar cuenta a Dios. Eso significa que los pastores y líderes tienen que rendir cuenta al Señor Jesucristo de todas las actitudes de las ovejas que Él puso bajo su cuidado. 4, deben hacer todo lo posible, las ovejas, hacia sus pastores humanos, todo lo posible para que sus pastores y líderes los cuiden con alegría y no quejándose. En ese mismo texto leemos, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Se entiende que quejándose no es protestando públicamente, pero en el cuarto de oración de muchos pastores hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay sufrimiento. ¿No es cierto? Hay creyentes a los cuales los pastores y líderes se gozan de cuidarlo, se gozan. Pero hay otros que causan mucho dolor por su mal comportamiento. Cada uno sabrá. O quizás no lo sabe, quizás no se da cuenta.
Pero yo hoy estamos reflexionando. A veces un hijo no se da cuenta cuánto sufre el papá o la mamá. Y dice, bueno, es un anticuado, no me comprende. ¿No es cierto? 5. Deben comportarse las ovejas de tal manera que pastorearlas sea de provecho. Los creyentes deben llevar una vida de obediencia para que sus pastores y líderes no tengan que llorar ante el Señor por su mala conducta. Y dice el texto, porque esto no os es provechoso, dice al final del versículo 17. Eso significa que sufrirán tanto los pastores y líderes como los miembros y no será de ningún provecho pastorear a esa clase de ovejas. Debemos concluir. Cuando los pastores y líderes y las ovejas del Señor Jesucristo se sujetan a las enseñanzas de su santa palabra, de las dos partes, tiene que haber sujeción de los pastores y de las ovejas. Cuando se sujetan a la palabra de Dios, Dios puede prosperar la iglesia y hacerla crecer, porque es un buen rebaño. Cuando de ambas partes no hay obediencia de los pastores y de las ovejas, el Señor no hace prosperar la iglesia. La iglesia permanece estancada, no crece, hay malestar, hay roces, confrontaciones. ¿Por qué? Falta de obediencia. ¿A quién? Al Señor. Porque al final de cuentas todos pertenecemos a Dios. Ustedes no son mis ovejas, ustedes son ovejas de Cristo. No sé si te alegra saber eso. A mí me alegra, yo también soy oveja del Señor Jesucristo. Cuando de ambas partes no hay obediencia a lo que dice el Señor, la iglesia permanece estancada y se pierden muchas bendiciones. Que el Señor nos ayude a todos a tomar en cuenta su bendita y santa palabra. Y el pueblo dice, amén. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el buen pastor te dice y me dice.